Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también. Porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros. Pero posiblemente no sea un laberinto. Es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro. Posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos. Y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. En 1944, en su libro de cuentos llamado Ficciones, Borges imaginó un lugar tan inmenso, casi infinito, que se podría comparar con un universo en su totalidad. Este lugar tan enigmático no es nada más que una biblioteca, una que contiene todas las obras que se han escrito, todas las obras que se escribirán, todas las versiones con una sola errata de cualquier libro, todas las biografías posibles de cada persona, todas las explicaciones verdaderas y falsas del universo, y una cantidad abrumadora de libros compuestos casi enteramente de caracteres sin sentido. Eso hace de este un lugar indefinidamente grande, conformado por hexágonos que contienen 4 pasillos con 5 anaqueles cada uno, y 2 pasillos que conectan con otros hexágonos iguales al que te acabo de describir. Justamente en el medio de estos pasillos hay una escalera que conecta con los pisos superiores e inferiores de esta estructura hexagonal que se repite infinitamente. Pero no voy a ahondar más en el relato del cuento, que es muy interesante y recomendaría leer, sino que quiero enfocarme en la arquitectura imposible de esta biblioteca. El cuento se refiere a esta como un universo completo, en la que esa es su realidad, pues es inconcebible imaginar algo así dentro de la nuestra. Ni el tamaño de nuestro universo conocido sería suficiente para albergar una estructura de ese tamaño y con esas características. Es ahí cuando me nace la duda de entender desde cuándo es que la fantasía de estos espacios interminables y aparentemente solitarios habita en la mente humana. Víctor Turner, en su libro El proceso ritual, define la liminalidad como algo más que lugares de transición, un concepto que entendía yo sobre lo liminal y que seguro muchos de los que están viendo este video también. Pues lo liminal no solo pertenece a los espacios físicos, sino que según Turner, la liminalidad es un estado generativo. Pues citando una parte de su libro, durante el periodo liminal intermedio, las características del sujeto ritual, el pasajero, son ambiguas. Atraviesa un reino cultural que tiene pocos o ninguno de los atributos del estado pasado o del estado por venir. Es decir, que la liminalidad es representada por ese estado de transición que vivimos muchas veces durante nuestra vida, pues nuestra existencia en su misma regla es pasar de un estado a otro. Ese punto en el que ya no eres un adolescente, pero aún no eres un adulto. En esa transición careces de identidad para la sociedad. Ese punto medio de, por ejemplo, sanar un trauma, también es parte de ese estado liminal. Turner dice que el atributo de la liminalidad o de las personas liminales es necesariamente ambiguo, ya que esta condición y estas personas eluden o se escapan del sistema de clasificaciones que normalmente determina la localización de los estados y posiciones en el espacio cultural. Es tal vez por eso que esa sensación se nos es transmitida con estos espacios, pues aunque nos parezca muy ajeno a nosotros, estas imágenes nos remiten a ese estado de incertidumbre, ese estado que siempre ha sido parte nuestra, que siempre ha estado ahí, solo que aún no le poníamos un nombre. El concepto de los backrooms está profundamente basado en los espacios liminales, dos términos que muchos confunden, pero que no son lo mismo, pues los backrooms toman parte de los espacios liminales para generar esta sensación que desean transmitir, esta sensación de falta de pertenencia o de incertidumbre infinita. Kane Parsons fue una pieza clave de la viralización de este concepto nacido en Internet. Sus cortometrajes se hicieron mega virales y su concepción de estas historias fue bastante especial, pues logró transmitir esa sensación liminal de una manera muy única.
Backrooms nos cuenta la historia de un vendedor de muebles que se ha quedado estancado en ese estado liminal que explicaba Turner, pues desde su ruptura no ha logrado hacer un gran avance. Aún se encuentra en esa transición. Esto también se ve reflejado en su negocio, uno que él intenta despegar de muchas formas, pero que no logra con ningún éxito. Mary, su psicóloga, carga con un trauma que por muchos momentos la remonta a ese estado liminal, pues su madre era una paciente psiquiátrica que nunca la dejaba salir de casa, y que mediante flashbacks nos da a entender que ella aún no lo ha podido superar del todo. Nietzsche, en su obra Más allá del bien y del mal, dice: quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Los backrooms no son un simple espacio físico. Funcionan como un parásito insaciable que devora todo lo que tiene próximo. Absorben su entorno con una voracidad enfermiza, vomitando réplicas malas de objetos y habitaciones en un intento siempre fallido por imitar nuestra realidad. Pero el verdadero terror de caer ahí, más allá de estar perdido, es ser asimilado. Desde el instante en el que cruzas el umbral, el límite entre tú y los backrooms comienza a desaparecer. Lentamente tomarán parte de ti, o quizás tú terminas siendo parte de ellos. Extirpan tus recuerdos más preciados, se alimentan de tus miedos más viscerales y saquean cada secreto que creías a salvo en tu cabeza. Algo que pasa con Clark: los recuerdos que viven en su memoria se replican dentro de los backrooms. Pero estos no solo se limitan a hacerlo con lugares, sino que también generan un mal intento de replicar la vida. El pirata nos da una pincelada de cómo es que Clark se percibe a sí mismo, casi como un monstruo. Pero, ¿qué es lo que pasa con los lugares que parecen no tener sentido? Es decir, más allá de lo liminal, directamente se sienten abstractos. El primer teaser nos da a entender una parte más de cómo es que funcionan los backrooms. Estos recuerdan y replican sus espacios una y otra vez infinitamente. Pero mientras más recuerdas, más olvidas. Te aseguro que no tienes ningún recuerdo original. Hay algún detalle o alguna simple variación que no recuerdas tal y como fue. Y el pasar del tiempo toma parte en esto. Recordamos y deformamos. Todo esto me remonta a un concepto que también se desarrolló en internet y lo hizo el creador conocido bajo el seudónimo de The Caretaker. Él hizo una serie de 6 álbumes que dura aproximadamente unas 6 horas y media, en las que busca representar el avance de la demencia y el Alzheimer a través del sonido. Y es que hay un muy claro paralelismo entre esto y cómo es que los backrooms tratan de recordarse a sí mismos. Escuchar estas melodías se siente como el fantasma de algo que ya no existe. Tu mente forcejea, pero el registro original ya ha sido borrado para siempre. Es una agonía casi hipnótica percibir cómo la estructura misma de las notas se pudre, se agrieta y se deshilacha a medida que el tiempo avanza. Cada acorde que muere amplifica un vacío que se siente asfixiante, hasta que de repente se acabó. Ya no escuchas nada. Si algo entiendo de la liminalidad definida por Turner y materializada por Kane, es evitar perdernos en estos laberintos. Tal vez no físicos, pero sí mentales. Entender que la incertidumbre es necesaria antes de cambiar de estado. Pero lo más importante, no sentirnos cómodos con eso.